Buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio al webinar correspondiente a la asignatura de Ciudadanía y Buen Vivir. Como ya muchos me conocen, mi nombre es Linda Cardona Zambrano, trabajo en la Unidad de Educación a Distancia. Hoy les voy a presentar el webinar correspondiente al grupo número 1 del tema Sistema de Control, Función de Transparencia y Control Social. Nuestra docente invitada es la máster Jacqueline Chacón. Ella es doctora en Psicología Educativa, doctora en Gerencia Educativa, tiene un diplomado en Seguridad Ciudadana, magíster en Docencia Universitaria e Investigación Educativa, magíster en Administración de Negocios, magíster en Estudios Avanzados de Terrorismo, está cursando un PhD en Educación, se ha desempeñado como docente en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Universidad San Francisco de Quito, Universidad Técnica de Ambato, Universidad Central del Ecuador y Universidad Politécnica Salesiana. Además, actualmente es asesora de la Policía Nacional del Ecuador. Sean todos bienvenidos. Bienvenida, Máster Chacón. Podemos dar inicio con la presentación. Gracias, Linda. Buenas tardes, estimados alumnos. Buenas tardes. Primero, un afectuoso y cálido saludo para todas las mujeres que son parte de este webinar y conjuntamente para sus esposas, sus madres y sus hijas. Bienvenidos. El día de hoy, como la ingeniera nos ha sabido explicar, vamos a hablar sobre el sistema de control, función de transparencia y control social. Bien, quiero partir diciéndoles una situación. Cada uno de nosotros, en nuestros hogares, tenemos formas de relacionarnos y tenemos formas también de controlar. Los padres nos controlan a los hijos y a su vez los hijos, de una manera indirecta, en muchas ocasiones también ejercemos control sobre nuestros padres. Esta idea inicial es importante para entender qué es lo que ocurre en el Estado. La asignatura de Ciudadanía y Buen Vivir se relaciona precisamente con el Estado. El Estado, el gobierno y esta sociedad donde nos encontramos inmersos. El sumario preparado es conceptos generales, qué es la democracia, qué es la participación, qué es el control social. ¿Cuáles son las funciones del Estado? Y en el caso del Ecuador hay una función de transparencia y control social. Y tenemos unas conclusiones. Conceptos generales. Ya lo hemos visto a lo largo de estos 4 webinars. ¿Qué es la democracia? La democracia, creo que ya lo hemos de alguna manera profundizado, lo podemos intuir, es un sistema político en el que el poder radica en el pueblo. ¿Por qué es importante esto? Porque existen diferentes sistemas en el mundo. Hay las monarquías, hay los sistemas parlamentarios y es mi criterio que aunque se llamen democracia, hay gobiernos, hay estados que son autoritarios, que aunque funjan de democracias no lo son. ¿Y cuál es el éxito, diríamos, de la democracia? Porque todos coinciden que los estados que viven la democracia, son unos estados donde se dan mejores oportunidades de vida a los ciudadanos. Decimos que es una práctica o una actividad colectiva que regula los conflictos entre los miembros de una comunidad y hace que las decisiones que resultan de la misma sean obligatorias para sus integrantes. Ya lo hablamos de los ciudadanos. Ser ciudadano es un derecho político. Es un derecho que me permite estar inmerso en un grupo humano, en una sociedad. Y ese concepto nos acerca a los que tienen esas mismas características, pero nos separan a su vez de quienes no son parte de nuestro pueblo. Entonces habíamos dicho, hay la ciudadanía ecuatoriana, la ciudadanía peruana, la ciudadanía colombiana. Pero también dijimos que vivir en una sociedad como ciudadanos nos obliga que para ejercer nuestros derechos tengamos que vivir bajo la normativa del Estado en el cual nos encontramos inmersos. Por eso la práctica
de la democracia exige que nosotros los ciudadanos debamos acatar las decisiones de ese sistema. En democracia, los ciudadanos son quienes toman las decisiones. Ni usted ni yo, sí, pero nosotros a través, cuando elegimos en las elecciones nuestros representantes, lo que les estamos diciendo es, mire ciudadano, usted tome esa decisión. Entonces, nosotros estamos a puertas de una segunda vuelta electoral. Tenemos que decidir si se lo vamos a decir al señor Andrés Arauz o al señor Guillermo Lasso. ¿A cuál de ellos les vamos a decir? Usted, en mi nombre, va a tomar decisiones. Eso es la democracia representativa. Elegimos representantes. Y esos representantes toman nuestras decisiones. Y no solo elegimos el presidente, acabamos de elegir una asamblea que tiene ciertas atribuciones de acuerdo a la Carta Magna. Entonces, a esas 137 personas que acabamos de elegir, les estamos diciendo, a nuestro nombre, tomen decisiones. Estas personas, presidente, asambleístas, también elegimos parlamentarios andinos, nosotros les permitimos ejercer un poder. Y nos convertimos en los beneficiarios de esas decisiones. Por tanto, si escogemos mal como país, nosotros mismos tenemos que asumir que esas personas tomaron decisiones a nuestro nombre. ¿Qué es lo importante en la democracia? En los sistemas democráticos. Que se reconozca la dignidad de las personas y los derechos que tienen. A la par que se respeten las diferencias, la pluralidad, la diversidad, impulsando el respeto a la ley y a las libertades de cada uno. Es un tiempo, un ideal, un régimen político y un conjunto de valores. ¿Por qué es importante hablar de esto? En un sistema democrático, ustedes y yo tenemos derecho a protestar. Desde el día de ayer hay mujeres que están reclamando nuestros legítimos derechos. Y el día de hoy también lo han hecho. ¿Por qué lo pueden hacer? Porque vivimos en un sistema democrático, donde las personas tenemos derecho a opinar y tenemos derecho a opinar diferente. En regímenes, por ejemplo, las FEMEN, que es un grupo de mujeres feministas, quieren protestar en Rusia, simplemente Vladimir Putin lo que hace es detenerlas y encarcelarlas. Entonces, la democracia exige que los ciudadanos podamos opinar. Y para eso, repito, elegimos gente. Elegimos personas que nos deben garantizar que vamos a poder seguir opinando y vamos a poder vivir en esta diversidad. ¿Qué es la participación? Participar. Yo, Jacqueline, lo mismo que cualquiera de ustedes, que estamos inmersos en un colectivo, reclamamos nuestro derecho de poder decir algo. La participación es una construcción histórica que data en el país de 1990, en el gobierno de Rodrigo Borja, donde empiezan las primeras movilizaciones indígenas, no porque antes no hayan existido, sino, digamos, con más fuerza. Comienzan las manifestaciones indígenas y estos indígenas logran, en el gobierno de Rodrigo Borja, que se hagan algunas concesiones, sobre todo en el asunto de la reforma agraria y en lo rural. Entonces, esta construcción histórica determina que ciertos grupos, en este caso nuestros hermanos indígenas, que habían sido segregados de los procesos políticos del Ecuador, reclaman su derecho a participar. Entonces viene una construcción gradual, individual, colectiva, donde claro, el movimiento indígena ha tenido presencia, por supuesto, pero también ha habido toda una intelectualidad del país, mestizos, personas de diferentes sectores que han apoyado.
Y claro, una visibilización total, diría yo, es este momento, Yacu Pérez, que está apelando a un tercer puesto en las elecciones. Entonces, los indígenas antes no podían votar en este país, no podían hablar, no podían participar. Entonces, los procesos de participación son también actos voluntarios. O sea, yo indígena le reclamo al Estado ecuatoriano mi derecho de poder opinar. ¿Opinar en qué? En asuntos que a mí me conciernen. En los asuntos políticos que tienen que ver con mis derechos. Entonces, son posiciones voluntarias que obligan, porque los indígenas, nuestros hermanos, son ciudadanos, como ustedes, como yo, todos somos ciudadanos. Entonces, si somos ciudadanos, tenemos y debemos opinar. Y básicamente la participación a que se encontraba dirigida, a tratar de mejorar las condiciones de vida. Miren, si ahora, por ejemplo, viene la minería que acaba de ganar en Cuenca, este referéndum a propósito de la primera vuelta, las comunidades se han manifestado que no exista minería de la manera que hay en los inicios de las fuentes de agua, en los ríos. Y las comunidades que viven en su alrededor, ¿qué dicen? Si empiezan a evacuar a través de los ríos plomo, estaño, todos los metales pesados, las aguas se van a contaminar. Cuando se contaminen las aguas, yo que tengo mi parcelita cerca, mis cultivos van a morir. ¿Producto de qué? De la contaminación. Mi vaquita, yo tengo una vaquita con gran esfuerzo, y esa vaquita ya no va a poder beber agua, va a morir. Y tal vez esa vaquita yo podía conseguir 5 litros de leche. Entonces yo, ciudadano, tengo el derecho de opinar. Y eso a través de que se hace de la participación. Y cuando el 80% de la provincia de Suárez se ha manifestado que no quiere esa minería tal y como está, ¿qué está haciendo? Está tomando una decisión. Y está tomando el control sobre una problemática que afecta a su vida. Eso es la participación. Entonces, miren, ¿qué tenemos este rato? En un sistema democrático hay un camino. Elegir un representante, presidente, vicepresidente, asambleístas, parlamentarios amigos. Eso es una democracia representativa. Pero cuando se abre paso a la participación, pasa a ser una democracia participativa, donde los ciudadanos, digamos que todos nosotros viviéramos en Azuay, todos nosotros estamos tomando esa decisión. Y esa decisión, obviamente, de acuerdo a nuestras leyes, es vinculante. ¿Eso quiere decir que no va a haber cómo hacer minería? Es mi opinión que no, no es eso. Cuando la comunidad de la zona, a través del mecanismo de participación, que es esa consulta popular, dice que no quiere, lo que no quiere la comunidad de Azuay es que envenenen sus ríos. Entonces, si yo soy una minera, una empresa minera canadian, que está este rato ahí, obviamente está reclamando, la forma de zanjar esta diferencia es a través de que las empresas mineras que lo quieran hacer tengan que hacerlo excelente. No bien, más o menos, muy bien, no, excelente. Porque en todos los países hay formas de implementar la minería. Pero en todo caso, lo que hay que resaltar es la participación. La comunidad dice, yo no quiero. Y eso es vinculante. Entonces tenemos democracia representativa, democracia participativa. Bien, ¿qué es el control social? Yo soy de otra generación. En mi generación, mis padres, si yo hacía algo que no estaba de acuerdo a lo que ellos me habían ordenado, porque yo soy de la generación donde mis padres me ordenaban. No es que me preguntaban, no, me ordenaban. Y si yo no hacía lo que ellos me decían, lo que ocurría es que si era necesario, mi padre me golpeaba.
Y si yo me atrevía, que la verdad no lo hacía, y preguntarle por qué tengo que hacer esto, mi padre decía, porque yo dije. O sea, mire, no hay argumento, no hay razón. Digamos que la tenía la razón, pero digamos que también no la tenía. Pero en todo caso, a mí no me daba el espacio de discutir, de analizar, de profundizar. El rato que mi padre me golpeaba, ¿qué estaba haciendo mi padre? Controlando. Él lo que estaba haciendo es diciéndome, esta conducta que tú quieres hacer no se ajusta con lo que yo te digo tienes que hacer. Y el Estado hace eso. El Estado controla a la sociedad. 17 millones de ecuatorianos. Nosotros estamos controlados a través de normas, los cuerpos de seguridad, pero no solo eso. El control social se ejerce a través de prácticas, actitudes, valores, que el fin es mantener el orden en la sociedad. Si nosotros salimos a protestar, pero les recuerdo que podemos salir a protestar porque estamos en una sociedad democrática. Porque si viviéramos en Corea del Norte no podemos salir nomás. Si usted ve las noticias en Venezuela, Venezuela es uno de los países más peligrosos del mundo. Más que Siria, más que los países que están en guerra. ¿Qué quiere decir? Que el Estado ya no puede controlar. Venezuela está, junto con Haití, otro país, a borde de ser un Estado fallido. ¿Qué quiere decir eso? El Estado ya no puede controlar. Hay paramilitares, hay fuerzas de seguridad, hay delincuencia, hay crimen organizado. Entonces resulta que el Estado no puede ejercer control sobre la sociedad. Entonces, el control social lo ejerce el Estado. Pero recuerden que yo les he hablado. El Estado es un concepto, pero el que ejerce, digamos, si materializamos, es el presidente de la República. Entonces, en este caso, Lenín Moreno es el que tiene la potestad de ejercer el control sobre el Estado. Este control obedece a muchas cosas. Este rato por la pandemia, y si ustedes revisan el internet, hay mucha gente que lo cuestiona. El mundo hemos sido enclaustrados en nuestras casas. Por una pandemia, por un asunto sanitario. Yo estoy en el grupo que creo que efectivamente la enfermedad es real. Hay gente que dice que no, que es una conspiración. Pero frente a esto, el Estado ejerce control. Y nos dice, no puede salir. Y restringe derechos de libre circulación, básicamente. Este fin de semana ustedes vieron lo que pasa en Quito. Quito es la ciudad donde más contagios hay. Entonces el Estado dice, yo no puedo permitir que esto ocurra, entro a ejercer control. Este control muchas veces tiene algunos objetivos. El control social tiene algunos objetivos. Por un lado, mantener el orden establecido. Si vienen, y nosotros recordemos en el 2019, los terribles actos de vandalismo aquí en Quito, llegó un punto en el cual parecía que el Estado no iba a poder contener. Más allá de las arbitrariedades que pudieron haber ocurrido y de lo cual tenemos que responder las personas, el Estado tenía que controlar. Entonces el Estado dice a través de sus órganos y sus normativas, yo controlo a los 17 millones de ecuatorianos. Pero, repito, como somos un país democrático, la gente igual, mi apreciación también, bien, hubo excesos de lado y lado, pero eso se pudo hacer porque es un país democrático. Si usted revisa lo que ocurre en Rusia, por ejemplo, recién lo apresaron a Navalny, que es el principal opositor de Putin, que lo envenenaron en septiembre del año pasado, casi murió, se recuperó en Alemania y regresó, porque dijo yo tengo que regresar, porque Putin es un dictador. Acaba de hacer una reforma democrática para quedarse hasta el 2030. Él regresó, lo detuvieron, preso, ya está Navalny preso.
La gente salió a protestar. 3.000 detenidos. ¿Eso qué quiere decir? En un estado democrático usted podría salir a protestar, claro. Pero en los estados que no lo son, simple y llanamente no hay cómo protestar. También el control social puede estarse relacionado con intereses políticos de los grupos dominantes en toda sociedad, chicos, en toda sociedad. Ahí sí, la que usted quiera. Siempre hay grupos dominantes. El presidente Yang Ping-ching, algo así se pronuncia, de China, acaba de hacer una reforma también para garantizar el quedarse hasta el 2035. El Partido Comunista, que es el que lidera China, obviamente es un grupo dominante que le interesa quedarse en el poder. Entonces, tiene que controlar a la gente. Hay la célebre matanza de Tiananmen, donde, claro, el Estado chino reconoce 4.000 muertos, pero las informaciones nos dicen que fueron 30.000 estudiantes que fueron masacrados para evitarles protestar. Entonces, el Estado puede ejercer diferentes caminos para controlar. Y hay caminos formales, que son las leyes. Entonces, si usted sale, si usted coge y cierra los pozos petroleros, que fue lo que pasó en el 2019, quita el agua a Ambato. Eso es prohibido. Entonces el Estado, a través de las leyes, lo sanciona a usted. Y aquí en el país no pasa nada, eso es otra cosa, pero el Estado tiene ese medio. Y tiene también los mecanismos informales, que son básicamente la comunicación y la propaganda. Repito, yo creo que el COVID es una enfermedad real. Yo no creo que en las teorías conspirativas de que esto no existe. De hecho, conozco gente que ha muerto en esta enfermedad. Pero en los estados, usted para controlar a la gente, las personas que apoyan conspiraciones internacionales, no lo hacen, dicen que todo esto es una propaganda, que esto no existe y que lo que nos quieren hacer es controlar. Generalmente el Estado puede actuar de un enfoque reactivo. El Estado generalmente lo que hace es, hay manifestaciones, saca a las calles a los cuerpos armados de seguridad, la policía, y si la situación se complica mucho, a las fuerzas armadas. ¿Qué está haciendo el Estado? El Estado está reaccionando. Es como decir, tú no me quieres obedecer, entonces yo, Estado, te tengo que imponer. Y eso es el control social. Hay corrientes desde la teoría crítica del Estado que dicen que lo que se debe patrocinar es el diálogo y que los mismos grupos van a encontrar el punto de equilibrio y que no es necesario este tipo de prácticas. Posiblemente en ciertos niveles se lo pueda hacer. Es como ustedes. Si a ustedes se les pide que se pongan de acuerdo para distribuirse los trabajos, ese es un mecanismo de participación que de pronto ustedes lo pueden hacer. Entonces ahí hay un mecanismo democrático de que usted dice, yo quiero esta persona, yo no quiero esta persona, y se organiza. Pero si tal vez les dijéramos, quiero poner un ejemplo hipotético, veo que hay 131 participantes, que solo 65 van a aprobar, y que ustedes decidan quiénes van a ser, posiblemente comienzan las discusiones entre ustedes. Y ese rato, digamos yo la docente, tendría que entrar a decidir. El Estado es similar. En los hechos del 2019, recuerden que el movimiento indígena liderado por ISA y por Vargas pedía la derogatoria del decreto 183, que era con el que se eliminaban los subsidios de la gasolina. Eso ya se dio, ya quedó sin efecto. Pero sin embargo, la protesta no bajaba de todo. Entonces, ahí vemos, y recordarán la mediación que fue pública, vimos que aunque se supone que había igualdad de condiciones, los resultados
no contentaron a ambas partes. Otro ejemplo más reciente lo vimos Yacu Pérez y Guillermo Lazo discutiendo en el CNE, poniéndose de acuerdo. Y después, ese acuerdo no progresó. Evidentemente, ahí hay una serie de asuntos legales con el Código de la Democracia que no era tan fácil decir, nos ponemos de acuerdo dos personas, dos candidatos y el asunto fluye. En el Ecuador, entonces, miren, ¿qué tenemos por un lado? Un sistema democrático que puede ser representativo, donde yo elijo a alguien que me represente y tome las decisiones, o puede ser participativo, donde yo de manera directa reclamo mi derecho a tomar, a ser parte de ese proceso de toma de decisiones. En el Ecuador, el proceso de participación comienza en el año 1990, pero es la Constitución de Montecristi la que materializa esta propuesta. La Constitución de Montecristi reconoce 5 funciones del Estado. La función ejecutiva, Lenín Moreno; la función legislativa, César Litardo; la función judicial, Iván Saquicela como presidente de la Corte Nacional y María del Carmen Maldonado como presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura; la función electoral, con la ingeniera Diana Tamaín; y la función transparencia y control social. Transparencia, que se puede ver a través, cuando hablamos de que los procesos en el Estado, cuando exigimos que se transparente la lista de las personas que se vacunaron, estamos pidiendo ver a través de, o sea, que es como que aquí esto nos tapa. Entonces queremos que este velo se quite y nos dejen ver quiénes ya se vacunaron. Entonces, la presidenta este rato es la ingeniera Sofía Almeida. Este conjunto de funciones, en el derecho tradicional, hay la función ejecutiva, la función legislativa y la función judicial. Esto data de la Revolución Francesa. Data del sistema de contrapesos. Ya lo hablé en otro webinar. ¿Qué quiere decir? Un poder ejecutivo, quien quiera que sea, un presidente, no puede ni debe tener ni a la función legislativa ni a la función judicial a su servicio. Porque si la función legislativa y la función judicial son incondicionales del gobierno de turno, lo que va a ocurrir es que no va a existir el sistema de contrapesos. Es decir, si yo tengo un ejecutivo que es abusivo, autoritario y empieza a concentrar todas las libertades, todos los poderes del Estado, la función legislativa en la Asamblea tiene que detener eso y no permitir que pasen leyes que restrinjan los derechos de los ciudadanos. Si tengo un ejecutivo que quiere, digamos, eliminar la dolarización. Muchos de ustedes posiblemente ni nacían cuando empezó la dolarización, pero los que ya estábamos aquí, vivimos el impacto de lo que fue el Sucre, la devaluación y la dolarización. Nos ha dado estabilidad. Entonces, si un ejecutivo quisiera eliminar la dolarización, se supone que la función legislativa tiene que hacer el contrapeso para evitar que eso ocurra. O si el Ejecutivo quiere perseguir a toda la oposición, la función judicial tiene que evitar que eso ocurra. Bajo el debido proceso, si alguien ha cometido un delito, tiene que responder, evidentemente, pero lo que no puede ocurrir es que la función judicial se preste para que todo lo que quiera el Ejecutivo pase. Luis XVI, antes de caer en la Revolución Francesa, morir guillotinado, él lo dijo: el Estado soy yo. ¿Qué estaba él diciendo? Que él era dueño de todos los que hacían leyes, de todos los que hacían el poder judicial.
Y esa es la mayor corrupción en el Estado, que no existan los contrapesos. La Constitución de Montecristi, como les dije, abrió a estas dos funciones. Esto no existía. En 1998 esto no existía. Estas dos funciones existen a partir del 2004. ¿Qué es la función de transparencia y control social? Que es cabalmente el tema esencial de esta conferencia. Me he permitido hacerles un recuento para que ustedes vayan teniendo los elementos de juicio. ¿Cuál es? En el capítulo 5 de la Constitución se habla de los derechos de participación. Es decir, esos derechos que tenemos todos los ecuatorianos de querer ser parte de la toma de decisiones de este país. O sea, por un lado, tenemos representantes, presidente, vicepresidente, asambleístas, pero por otro lado, la Constitución nos abre el espacio para que ustedes y yo podamos participar directamente en las decisiones del Estado. Y esto en el capítulo 5, que dice, ¿cuáles son sus derechos y mis derechos? Sus derechos son, y los míos son, elegir y ser elegidos. Participar en asuntos de interés público, que hasta el día de hoy, 23 mujeres han sido asesinadas. Eso es un asunto de interés público, por supuesto. Y que ustedes y yo tenemos derecho a decir algo, por supuesto. Tenemos derecho a presentar proyectos de iniciativa popular, paranormal, como esto que les acabo de decir, la consulta sobre la minería en Azuay. Tenemos derecho a que se nos consulte. Había gente en Azuay que decía que dados a la minería, que no hay que consultarles a los cuencanos, a los de Azuay. No, ellos tienen derecho a ser consultados. Y eso es algo que está promoviendo también Buenos Aires a propósito de la minería. Tenemos derecho a fiscalizar los actos del poder público. No porque es presidente, no porque el ministro Ceballos, cuando se negaba a darnos la lista, que este rato el Poder Judicial le ordenó, y el ministro Farfán lo va a hacer. No es que el ministro puede decir, yo no les voy a dar la lista. Él tiene que darnos la lista. Porque nosotros como pueblo tenemos derecho a que él nos dé la lista. El argumento es conmoción social. ¿Cómo puede haber conmoción social? Porque nos entreguen una lista. Conmoción social será cuando tal vez verifiquemos que en esa lista no estén los que tienen que estar. ¿Y quiénes tienen que estar primeritos? Los médicos, por supuesto. Los médicos, el sistema de salud, la policía, la gente que recoge la basura, la gente que hace limpieza. Ellos son los primeritos que tienen que estar. Entonces, conmoción social va a ser cuando veamos la lista y tal vez esas personas no estén. Entonces, no es que el ministro puede decir, yo no les quiero entregar. Ese es nuestro derecho. Revocar el mandato que se ha entregado a las autoridades de elección popular. Nosotros, con esto de la dolarización, Yamil Maguad fue revocado su mandato. Lucio Gutiérrez fue revocado su mandato. Porque nosotros, el pueblo, que somos los mandantes, podemos revocar ese mandato. Tenemos derecho a desempeñar empleos y funciones públicas. Y tenemos derecho a conformar partidos, movimientos políticos, afiliarnos o a desafiliarnos. Porque es a través de esos derechos que podemos participar. Miren, ahora, ¿qué es el sistema de control? Así como el Estado nos controla, a través de los derechos de participación, los ciudadanos podemos controlar al Estado también. Porque nosotros somos el primer fiscalizador. Y repito, no es que el ministro Ceballos pueda decir, yo no les voy a entregar la lista. No sé cómo resuelve el Tribunal Contencioso Electoral, pero si Yacu Pérez dice o sospecha que hay fraude y él de manera fundamentada, así lo sostiene, tanto el Tribunal Contencioso como el Consejo Nacional Electoral tendrán que darle una respuesta. Y si es favorable, que es favorable. Y si no es favorable, decirle por qué no es favorable. Porque ese es nuestro derecho, ese es el derecho de Yacu Pérez y de toda la gente que la vota. Miren, entonces, esto es devolverle más poder vuelta a los ciudadanos.
Porque ¿cuál es la función de este consejo, de esta función de transparencia? Impulsar el control de las entidades y organismos del sector público. Yo sé que a veces es decepcionante lo que ocurre en el país, pero nosotros como ciudadanos tenemos derecho a saber cómo se repartieron los hospitales, tenemos derecho. Tenemos derecho a saber cómo se adjudicaron mega obras que no sirven. Este rato, con la erosión en el río Coca, y donde que eso se mantiene, corre serio riesgo Coca-Cola sin vida. 3.000 millones de dólares. Tenemos derecho a saber por qué motivo, porque la erosión no es de ahora, por qué motivo no se hicieron esos estudios geológicos, geográficos, y por qué motivo no se tomaron las medidas preventivas. Tenemos derecho. Ese es nuestro derecho. Todos los ciudadanos no es que nos pueden decir, no nos pueden decir es persecución. Si tenemos que la refinería costó 2.000 millones repotenciar y no sirve, tienen que decirnos por qué. Ese es el derecho. Entonces, los ciudadanos, a través de esta función, empezamos a fiscalizar. Y tenemos que hacer que las personas que toman esas decisiones, que obviamente fueron elegidas por nosotros, se supone que yo le digo, a ver, presidente, te entrego este poder y tú vas a decidir quién se va a hacer cargo de Toachi Pilatón, que la Politécnica Nacional dice que posiblemente Toachi Pilatón costó 600 millones, que parece que reparar Toachi Pilatón va a costar 400 millones. Entonces, la Politécnica ya está diciendo que tal vez convenga mejor no hacer nada y cerrar Toachi Pilatón. Entonces, nosotros, como ciudadanos, tenemos derecho. Y este control que tenemos que ejercer, hay un consejo de participación ciudadana. Y también la Defensoría del Pueblo, el defensor del pueblo, es el que habla nuestro nombre. También, si hay arbitrariedad, la Contraloría General del Estado pregunta, ¿por qué motivo gastó usted tanto y las obras no sirven? ¿Por qué motivo hasta ahora, miren lo que se habla de, bueno, porque en el país vivimos de escándalo en escándalo. ¿Por qué motivo las vacunas no acaban de llegar? Alguien tiene que darnos una explicación. Entonces, la función del Estado de transparencia es para decirle a las instituciones, oiga, dígame qué está haciendo, cómo lo está haciendo. Y si no lo está haciendo bien, decirle, váyase. Los titulares de la función, de esta función, son obviamente una instancia de coordinación y cada año tienen que elegir. ¿Cuál era el problema con esto? Cuando esto ya se aprobó, ustedes recordarán que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social los elegíamos a través, o sea, como una papeleta más de las elecciones. Ahí está el célebre cura Suárez. Ese mecanismo de elegir gente fue una locura, fue un error. Elegir un consejo así, de ese nivel, con tantas atribuciones. Vimos lo que ocurrió. Este consejo se supone que formula las políticas públicas de transparencia, control, rendición de cuentas, promoción de la participación ciudadana y prevención y lucha contra la corrupción. ¿Cuál de los mega escándalos de corrupción de este país han sido denunciados por este consejo? Ninguno. Ninguno. Algo denunciaron, creo que fue de la compra de unas medicinas de 5 millones de dólares. En el país que se han feriado miles de millones, hablar de 5 millones es una burla para el país. Coordinar el plan de acción. Articular la formulación del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción. Para todo el país es evidente, creo yo, que no han hecho nada. Presentar a la Asamblea propuestas de reformas legales en el ámbito de sus competencias. Informar anualmente a la Asamblea sobre sus actividades. Este consejo, en la realidad, ha sido tan ineficiente que lo que ocurrió, ustedes recordarán, no había resultados. Hasta ahora, de hecho, creo yo, no hay resultados. Pero este consejo tenía, imagínense, funciones tan importantes como es designar al Procurador General del Estado,
al Consejo Nacional Electoral, al Consejo Nacional de la Judicatura, a la Corte Constitucional, al Tribunal Contencioso, al Defensor del Pueblo. Dado el total fracaso, en el 2018 se formó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, presidido por Julio César Trujillo. Y el antecedente que existe es la Comisión Nacional Anticorrupción. ¿Por qué? Porque este consejo en la práctica no ha producido una sola ley, un solo plan, una sola medida. No ha identificado ningún hecho de corrupción. Y este consejo transitorio designó a las más importantes autoridades que tenemos este momento en el país. Doctor Íñigo Salvador, Sofía Hernández, Danilo Silva, Diana Tamaín, María del Carmen Maldonado, Hernán Salgado, Diana Salazar, Víctor Anchulia, Arturo Cabrera, Freddy Carrión, Ruth Arregui y Sofía Almeida. Entonces, miren, siendo importante la participación de los ciudadanos, siendo importante que ejerzamos el control sobre todos los funcionarios públicos y también sobre el sector privado, en la práctica ha resultado muy difícil de articular. Conclusiones. ¿Qué conclusiones podemos sacar de esto? Bueno, la democracia es un sistema político, ¿ya? Un sistema político en el cual los ciudadanos debemos aceptar, así como somos sujetos de derechos, debemos aceptar las decisiones que se toman en ese sistema. El poder radica en los ciudadanos. Pero este poder en democracia se encuentra dirigido a generar mejores condiciones para ustedes y para mí, chicas. No podemos aceptar nunca que venga un Estado y nos restrinja absolutamente todo. Hay, ventajosamente, el Internet, ustedes tienen una herramienta maravillosa. Explore, consulte, analice y vea. La democracia es para permitirnos vivir mejor y vivir en un ambiente de derechos y de respeto a nuestras libertades. Existen mecanismos de participación que están dirigidos a permitir que ciudadanos como ustedes y como yo podamos fiscalizar por un lado y también ser parte de las decisiones que toma el Estado. También diremos que el control social es un conjunto de prácticas, actitudes, valores destinados a mantener el orden de la sociedad. Estas prácticas son de tipo formal, leyes e informal. Como les comenté, hay una teoría crítica del Estado que dice que el Estado no debería tener siempre este papel, sino que el Estado debería tratar de generar interacciones sociales en el marco democrático para que, como quien dice, nosotros mismos nos autorregulemos. En el Ecuador, la transparencia, que se le vincula con la participación y el control social, tiene un nivel de función del Estado. La función de transparencia y control social se dirige al control de las entidades y organismos del sector público-privado que desarrollen actividades de interés público para que lo realicen con responsabilidad, transparencia y equidad. Si este rato no solo es el sector público, es también el sector privado. Este rato vivimos un conflicto. Los alcaldes han pedido la posibilidad de traer las vacunas. El Poder Ejecutivo ha dado algunos lineamientos. Eso, por lo menos de lo que se ha oído, la alcaldesa Cynthia Viteri no está de acuerdo. La alcaldesa ha tomado una actitud de publicitar a través de sus redes que cada muerto es responsabilidad del gobierno. Y publica, a mi criterio, en los Twitter incendiarios, hoy murieron tantos. Y el día de hoy dice que le da 8 días al gobierno para acceder a los pedidos en los términos que ellos lo plantean. Un poco una rabieta. La alcaldesa no quiere someterse al control social del Estado. Y si tomáramos los puntos de vista de la teoría crítica del Estado, tanto el gobierno como la alcaldesa deberían conciliar posiciones y tratar de generar
una solución alterna. Vamos a ver en qué termina esto, ¿no? Pero miren, o sea, por un lado, el gobierno dice algo, la alcaldesa, que es una autoridad de elección popular, dice, no, no me quiero someter a lo que dice el Estado. Entonces, no quiere aceptar el control del Estado. Y bueno, yo creo que es un poco hasta una rabieta de ella, decir, y si en 8 días, no, no quiero. Los niños de 4 años reaccionan así. Pero frente a los funcionarios públicos que tienen la altísima responsabilidad de cumplir las funciones que nosotros los ecuatorianos les hemos entregado, por lo menos esperamos unas actitudes con otro nivel de discusión y de análisis. Y esta función de transparencia y control social es la responsable de designar a las funciones más importantes del Estado. Bien, dicho esto, ¿alguna pregunta? Les escucho. Javier, buenas noches, dígame. Magíster, buenas noches. Buenas noches, Javier. Buenas noches con todos. Primero desearles un lindo día. Gracias. Saludo cordial desde acá, desde la ciudad de Ibar. Bueno, yo tengo una inquietud. Cuénteme. Se supone que si estamos en un estado de democracia, ¿cómo podemos considerar un referente o como referencia a las últimas elecciones en el cual se supone o hay ciertas inquietudes del grupo Pachacuti que posiblemente hubo en algunas actas no concuerdan con los resultados? ¿Cómo podemos ver el tema de la democracia y cómo podemos considerar esto, la transparencia y el control social? Nos ayuda con esa inquietud, magíster. Ya. Muy amable. Gracias primero, Javier, su saludo. Bien. En primer lugar, Pachacuti, a ver, no pierdan de vista, el movimiento indígena tiene 2 fuertes componentes. Pachacuti es el brazo político del movimiento indígena. Y la CONAIE es la instancia donde organizan a las bases sociales. Entonces, Pachacuti, este rato, escuchaba hoy a Arturo Cabrera, precisamente el presidente del Tribunal Contencioso Electoral. Pachacuti, lo que le corresponde frente a esta sospecha de fraude, primero, siempre la carga de la prueba está en el que denuncia. No le corresponde a Diana Tamaín demostrar que las elecciones fueron transparentes. Al que le corresponde es a Yacu Pérez con Pachacuti demostrar que hubo, según ellos lo manifiestan, un fraude. Para eso, y acorde con lo que dispone el Código de la Democracia y la normativa que está vigente, Pachacuti tiene plazos para presentar sus reclamos. Hoy, como les digo, escuché en las noticias que Arturo Cabrera dijo que Pachacuti está judicializando 44,000 fojas útiles. Entonces, la instancia máxima, este rato que es el Tribunal Contencioso, tendrá que analizar, Javier, si los argumentos de hecho y de derecho que ha presentado Pachacuti proceden o no. Si proceden, tendrá que abrirse las urnas tal y como lo solicita Pachacuti. Si no procede, el Tribunal Contencioso fallará que no. Algo similar, le hago un símil también, la fiscal general pidió hacer una auditoría, lo mismo que el contralor, al sistema informático. Frente a esta pretensión de la fiscal y del contralor, Andrés Arauz puso una acción de protección para evitar que eso ocurra. El Consejo Nacional Electoral, al frente de Diana Atamaín, en sus competencias puede resolver si acepta o no acepta este pedido. Porque de acuerdo al Código de la Democracia, no hay fraude electoral. Fraude electoral hay en el Código Orgánico Integral Penal. Pero para intervenir la fiscal Diana Salazar necesita autorización del Consejo Nacional, porque estamos en elecciones y hay otras consideraciones legales. Diana Tamaín, bajo su criterio, que no lo vamos a discutir si corresponde o no, me corresponde darles la explicación. Diana Tamaín, en elección del Consejo Nacional Electoral, 3 personas fallaron que no se acepte esta auditoría informática.
En derecho, se supone que ella se está pronunciando, yo entendería, que los argumentos ni de la fiscal ni del contralor han sido suficientes como para autorizar. Y lo propio va a ocurrir acá. Entonces, Arturo Cabrera, ustedes saben que el juez Ángel Torres tienen que pronunciarse hasta mañana. Fue develado a una reunión que en tiempo electoral está prohibida por ley con Pachacútec. Por tanto, el juez Torres, me imagino, él ha dicho que se va a excusar, pero no he leído todavía que lo haya hecho ya de manera formal, y tendrán que nombrar otra persona. Entonces, resumiendo su inquietud, le corresponde al Tribunal Contencioso Electoral analizar la carga de la prueba presentada por Pachacútec. Si consideran que es suficiente, se dará paso al pedido de Yacu Pérez y Pachacútec. Si consideran que es insuficiente o no está argumentado, no darán trámite y seguirá el curso normal para la segunda vuelta electoral. ¿Listo, Javier? Gracias, Javier. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Alexander. Buenas noches, yo tengo una pregunta. Las funciones del Estado hacen gastar más plata misma al Estado que debe de recuperar. Bueno, este rato, Alexander, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, como te digo, yo estoy recopilando porque de lo que se ha leído no hay una iniciativa del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entiendo que nos cuesta 10 millones de dólares anuales, que para lo que hemos visto como resultado, coincido contigo, no se justifica. Y de hecho, una de las propuestas de referéndum que se está pidiendo, Nebot hizo un pedido, un pliego de pedidos, que la Corte Constitucional no aceptó, pero Pablo Dávila está liderando también otra corriente que dice que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social debe desaparecer. Ahora que se están recomponiendo las fuerzas en la Asamblea, Fernando Villavicencio también se ha declarado que va a iniciar un proyecto en ese sentido. Y hay otra corriente que habla que debe volver la Constitución de 1998. Tenemos que estar atentos y coincidiendo, repito contigo, sí creo que es un gasto infructuoso del Estado, pero en la Constitución están así considerados y nos corresponde tenerlos. ¿Alguna otra inquietud? Yo de nuevo, ¿cómo se podría hacer de funcionar misma las funciones del Estado sin hacer perder mucha plata? Alexander, de acuerdo, mientras esté vigente la Carta Magna y en la Carta Magna esté la función del Estado, la única manera de eliminar es vía reforma constitucional. Y eso se hace en la Asamblea. Si tú esperas un poco de sensibilidad de estas personas frente a la situación del país, creo que estás cometiendo un error. Eso no va a pasar. Se me fue el nombre. Te recuerdo, el presidente anterior del Consejo de Participación Ciudadana, 80% de discapacidad física. Fue sujeto de un juicio político y, claro, fue defenestrado de su función. Por eso está la ingeniera Sofía Almeida. Pero estamos viendo lamentablemente, y eso sí te lo digo como ciudadana, la falta total de sensibilidad de los políticos del Ecuador. Lo lógico sería que estas personas deberían hacer sus propios recortes, pero no lo van a hacer. Entonces la única opción que tenemos es hacer una reforma constitucional. No hay otro camino, Alexander. ¿Alguna otra inquietud? Parece que no. Parece que no. Veamos en el chat, Linda. Sí, Alexander. Nos hacen perder plata, esa es la verdad. Entonces, Linda, no sé si no hay ninguna otra inquietud. Sí, muchísimas gracias, Máster. Parece que no hay ninguna otra pregunta. Perfecto. Pues, deseándoles que acabemos una linda noche, lo que nos queda la jornada. Un fuerte abrazo para todos. Ingeniera, disculpe, yo tengo una pregunta, pero aún la estoy formulando. Ojalá me entienda en lo que trato de explicarle, ¿ya? Ya, claro que sí. Ya. Considerando que los miembros del
de la Constitución, por ejemplo, han creado ahí dentro mismo la corrupción. ¿Cómo nosotros nos sentimos seguros como el pueblo ecuatoriano al momento de que nosotros demos nuestro voto y todas esas cosas en cuanto a democracia? ¿Cómo nosotros nos fijamos y estamos seguros de que ellos no nos van a ver la cara, por así decir? ¿Cómo podemos asegurarnos de que nos brinden un control y una transparencia dentro de eso? Ya, Janet, tu preocupación es totalmente válida porque es la preocupación del país. Mira, yo creo que la situación del Ecuador realmente sí hoy más que nunca es desesperada. Si ustedes vieron la semana pasada, estamos con estas erupciones del Sangay, que nos siguen complicando más y siguen complicando más a la situación de los pequeños agricultores que están alrededor. La situación del país es crítica. El mundo está viviendo una situación crítica producto de la pandemia. Yo lo único que puedo decirte, hay soluciones en el corto, mediano y largo plazo. En el corto, mediano y plazo que tú nos estás preguntando son las elecciones. Yo lo único que puedo decirte como docente invitada es pedirte que el voto que tú tomes, la decisión que tú tomes sea muy bien analizada. Y la manera de hacerlo, no, ni siquiera de pronto, seguís tal vez por lo que las personas podemos decir, porque obvio, todos tenemos nuestras tendencias políticas. Pero yo te invito de pronto, revísalo en el internet. Revisa en el internet. Los dos candidatos este rato tienen su plan de acción. Revísalo, analízalo, mira qué tan viable es y decide. Eso es el primer paso que tenemos que dar a cortísimo plazo, el 11 de abril exactamente. A mediano plazo, estoy en un grupo de gente que creo que uno de los mayores retos es reformar el asunto educativo. No por reformarlo en sí mismo, sino que creo que hay que hacer énfasis en todos estos problemas y hay que darles una visión más amplia, pluralista. Ustedes, como generación, ustedes son la generación no solo de la tecnología, ustedes son la generación de la dolarización de este país. Ustedes no conocen muchos de los problemas que tuvimos antes de la dolarización. Entonces es un asunto también de ir contrastando, y eso se hace a través de la educación, haciéndote conocer diferentes puntos de vista. La universidad es para que seas pluralista, no porque yo te diga este momento, Andrés Arauz, tú tienes que hacerlo, ni no porque yo te diga en este momento, Guillermo Lazo, tienes que hacerlo. Lo que yo tengo que darte como profesora son las luces para que tú mismo investigues. Y eso es lo que tenemos que hacer, en el punto crítico que estamos. En el largo plazo hay muchísimas cosas porque el problema estructural del país, la pobreza, es realmente terrible. Es terrible, hay un grupo demasiado importante, el 42% que está viviendo con $90 o menos. Eso es algo que tiene al país que asustarnos, por decirlo de alguna manera. Pero la palabra correcta yo creo que es indignarnos. Eso no puede ser. Pero tenemos que entender que en un problema estructural hay una serie de causas. No podemos pensar qué es lo que ocurrió con la pandemia. La pandemia lo que hizo fue agudizar el problema. Entonces hay que analizar y hay que proponer medidas reales y efectivas. Y en todo caso, para no ahondar sobre esto, porque es un análisis de un montón de elementos, yo lo único que puedo decirles es que, al igual, el Internet, chequen las medidas que nos están proponiendo, qué resultados han dado en otros países. Es lo que yo puedo indicarles. ¿Qué resultados han dado en otros países? Si son resultados exitosos, acojámoslas como propias y sigamos adelante.
Pero Muchísimas si gracias, ingeniera. estamos exitosos, hay que pensar. Listo, Janet. Muchísimas gracias, ingeniera. A ti, ¿ya? De pronto, parece que ya no hay inquietudes. Entonces, bueno, chicos, agradeciéndoles mucho su tiempo, su espacio. Espero que estos webinars les hayan permitido tener una visión un poco más amplia y comprender mejor los elementos del Estado. Porque el Estado finalmente es el que nos pone las políticas públicas y son los que nos permiten o nos viabilizan hacer o dejar de hacer cosas. Les deseo que tengan una excelente jornada y que culminen el semestre de la mejor manera. Una buena noche, chicos. Muchísimas gracias, máster. Gracias a ustedes, señores estudiantes.